alguna pregunta por parte del personal, podría absolver antes de dar el paso al profesor Julio. ¿Alguna pregunta? A la 1, a la 2, a la 3. Gracias. Adelante, profesor Julio. Ya, gracias, Virko. Bueno, ahora vamos a hacer la exposición sobre el monitoreo en secundaria. Permítame poner una diapositiva. Compromiso de gestión escolar 4, acompañamiento y monitoreo de secundaria. Compromiso 4, acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas al logro de los aprendizajes previstos en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Este compromiso de gestión permite que el equipo directivo y docente de la institución educativa o quienes asuman sus funciones en los programas educativos desarrollen acciones orientadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay que recordar que cuando hablamos de enseñanza nos estamos refiriendo a los docentes y cuando hablamos de aprendizaje nos estamos refiriendo a los estudiantes. Con énfasis en la planificación, como ya siempre se recarga la importancia de la planificación, la conducción, mediación, acá estamos hablando también de la retroalimentación y la evaluación formativa. Todo esto va a ser a través del acompañamiento pedagógico y espacios de trabajo colegiado, a través del monitoreo de la práctica pedagógica, a través del monitoreo y acompañamiento del avance de los aprendizajes, a través del acompañamiento socioafectivo y cognitivo del estudiante, a través del acompañamiento y seguimiento integral al estudiante bajo el contexto del servicio educativo no presencial. Ahora, vamos a explicar aquí de manera general a qué se refiere estos aspectos. Primero, el acompañamiento pedagógico y espacios de trabajo colegiado. Esto quiere decir el soporte y apoyo del equipo directivo a partir de una reflexión crítica sobre la práctica pedagógica. Luego, hay que promover talleres y grupos de interaprendizaje. Acá también entran las comunidades educativas. Pero también es importante identificar y socializar las buenas prácticas docentes, ¿no? Cuando hablamos del monitoreo de la práctica pedagógica, y ahí vamos a tomar como referencia la resolución viceministerial a 097, es cuando el directivo durante el servicio no presencial, lo que estamos viviendo, adopta mecanismos para el monitoreo. Es lo que hemos hecho, ¿no? ¿De qué manera nos hemos adaptado a este sistema, ¿no? ¿Cómo podemos monitorear? Pero también es importante en ese monitoreo de la práctica pedagógica registrar todas las evidencias que podamos encontrar. ¿Pero para qué, no? Para promover justamente la reflexión conjuntamente con el docente si se está cumpliendo estrictamente lo que nos dice nuestro Currículo Nacional de la Educación Básica. ¿Pero por qué? Porque de ahí vamos a establecer acuerdos y compromisos justamente para la mejora de los aprendizajes. Cuando hablamos del monitoreo y acompañamiento del avance de los aprendizajes, el directivo asegura que los docentes realicen el monitoreo, el acompañamiento y la evaluación formativa para el desarrollo de competencia de los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos que velar por eso, ¿no? Por el desarrollo de las competencias y que justamente todas las prácticas educativas, todas las estrategias, todas las actividades sean para eso, para ese propósito, el logro de las competencias. Para el seguimiento de los avances, los docentes hacen uso del portafolio, ¿no? Y acá también entran las evidencias que por supuesto van a ser evaluadas y procesadas en el proceso, valga la redundancia, y al final cuando el estudiante entrega sus evidencias o sus producciones, ¿no? Ahora, el acompañamiento socioafectivo y cognitivo al estudiante.
vamos a tomar como referencia la resolución viceministerial, la 212-20, que aprueba los lineamientos TOE con el fin de brindar el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de manera continua, ¿no? O sea, esto nos quiere decir que no solamente ese acompañamiento continuo, no solamente se da en estos momentos que son tan importantes, sino que eso ya se ha venido dando desde el 2012 y está normado, ¿no? Cada docente tutor debe contar con un plan de tutoría de aula, flexible, que responda a las necesidades e intereses de los estudiantes. Ahora, cuando nosotros nos referimos, disculpen, al acompañamiento y seguimiento integral al estudiante bajo el contexto de servicio educativo no presencial, los directivos, a través de los docentes y tutores, deben promover con los padres de familia y estudiantes un horario para el desarrollo de sus actividades educativas, por supuesto, respetando el contexto. Esto quiere decir que nosotros ya podemos proponer a los padres de familia, a los mismos estudiantes, un horario de trabajo. Pero ojo, hay que aclarar acá algo. Es importante que ese horario sea flexible. Por supuesto que va a haber estudiantes que no pueden hacer ese horario por la coyuntura que estamos viviendo. Pero eso no quiere decir que nosotros nos organicemos, que nosotros planifiquemos, que nosotros tengamos algo en donde el padre de familia sepa, bueno, acá voy a encontrar al docente en esta hora, esta es la hora, y de tal manera podemos trabajar de manera organizada, no que nos llamen a veces en la mañana, en la tarde, a veces en la noche. El mismo estudiante también a veces hace de ese uso, y eso ya va creando un desorden. La resolución viceministerial, la número 273-2020, promueve eso, nos recomienda eso. Por eso es importante que nosotros en este monitoreo y acompañamiento todos tengamos un horario. Eso va a decir mucho de nuestra organización y planificación de todas nuestras actividades educativas, ¿no? Ahora, vamos a hacer la sistematización del tercer monitoreo de secundaria del 2020, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Hay un diagnóstico y les voy a enseñar este gráfico que para mí es importantísimo porque nos dice muchas cosas, ¿no? Las evidencias de la unidad que tienen relación con los propósitos y las estrategias Aprendo en Casa. Al momento de hacer este monitoreo, en el último monitoreo, nos dimos cuenta que en este indicador el 82% de docentes cumplía, pero todavía teníamos un 18% de docentes que no cumplían, ¿no? Que las evidencias que presentaban los estudiantes sencillamente no tenían ninguna relación. Parece que ahí ha faltado un poco de análisis, ¿no? Ahora, otro indicador, el número de estudiantes que participaban en la sesión cuando nosotros los directivos hicimos ese monitoreo. Y nos damos, estamos hablando del tercer monitoreo, nos damos con estos datos, ¿no? Por ejemplo, que había un 3% de docentes que solamente se pudo comprobar que tenían entre 1 y 8 estudiantes. Había un 40% de docentes que tenían, disculpen, un ratito, que tenían entre 9 y 16 estudiantes. Había un 27% de docentes que tenían o que participaban en las actividades de aprendizaje entre 17 y 24 estudiantes. Y había un 30% de docentes que participaban, que tenían estudiantes que participaban de 25 estudiantes a más. Ahora, dentro de la evaluación formativa, otro indicador muy importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir que en este tercer monitoreo teníamos un 25% de docentes que su retroalimentación es elemental. Tenemos un 20% que la retroalimentación es descriptiva, pero hemos terminado con un 55% que el docente ejecuta una retroalimentación reflexiva, que es a lo que apuntamos, ¿no? En relación a la elaboración de los instrumentos de evaluación, ¿no? Porque para nosotros es importante que el docente tenga su instrumento de evaluación. Es parte del monitoreo, como lo hemos visto anteriormente y como ya les expliqué. Ahí tenemos que un 87% de docentes sí tiene sus instrumentos de evaluación, sí elabora sus instrumentos de evaluación.
pero todavía había un 13% de docentes que no contaban con su instrumento de evaluación, es lo que se pudo comprobar en el tercer monitoreo, ¿no? Ahora, en relación a los criterios de evaluación del instrumento, ¿no? Porque ustedes comprenderán que no solamente es necesario tener el instrumento de evaluación, sino saber elaborar esos criterios. Esos criterios justamente que nos van a indicar cuál es el desempeño del estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que le falta al estudiante? ¿Cuál es la debilidad del estudiante? ¿Qué queremos potenciar del estudiante? Y esos criterios tienen que tener relación con los estándares, con los desempeños y con las evidencias, ¿no? Es un conjunto. Y ahí, por ejemplo, tenemos que hay un 27% de docentes que sí estaba bien sus criterios de evaluación, pero tenemos un 73% de docentes que no, ¿no? Que no elaboraban bien sus criterios de evaluación. Ahora, vamos a hacer una tabla comparativa de los 3 monitoreos que se ejecutaron en el 2020, ¿no? En el primer monitoreo acá tenemos los porcentajes, este es del segundo monitoreo, y este es del tercer monitoreo que le acabo yo de socializar, ¿no? Por ejemplo, en la primera, en donde si las evidencias de aprendizaje tienen relación con las unidades y con los propósitos de Aprende en Casa, nosotros vemos que acá cumple, en el primer monitoreo había 32%, en el segundo monitoreo ya aumentamos, y en el tercer monitoreo, bueno, se aumentó, eso gracias a Dios, a que en las horas colegiadas tenemos pues los talleres virtuales, ¿no? Donde los profesores, mediante los talleres, van exponiendo y vamos practicando y de tal manera se pueda mejorar. Y también tenemos un porcentaje del que no cumple, ¿no? Acá se supone que en el que cumple tenemos que aumentar y el que no cumple se debe disminuir, ¿no? En la cantidad de estudiantes también, ¿no? El primer monitoreo, el segundo monitoreo, tercer monitoreo, y tenemos los porcentajes acá. Y acá vemos que hay cierta mejora, ¿no? Por ejemplo, de 25, la cantidad de estudiantes, en el primer monitoreo había un 30%, en el segundo monitoreo se aumentó, pero en el tercer monitoreo volvimos a bajar, ¿no? Y así, acá también empezamos con 25% de 17 a 24, en el segundo monitoreo se aumentó y en el tercer monitoreo se bajó, pero un poquito más que el primer monitoreo, y así, ¿no? En la evaluación formativa, por ejemplo, de manera reflexiva, en el primer monitoreo había 35%, en el segundo monitoreo 51% y en el tercer monitoreo mejoramos en un 55%, y así, ¿no? En la elaboración de también, ¿no? En la elaboración de en el segundo monitoreo teníamos que cumplían en un 42%, pero ya en el tercer monitoreo un 87% ya los profesores tenían sus instrumentos de evaluación. Y en el tercer monitoreo ya comenzamos a trabajar los criterios, pero en el primer monitoreo y segundo monitoreo todavía no habíamos considerado ese indicador, ¿no? Ahora, por supuesto que nosotros tenemos retos. Nosotros tenemos retos para este año 2021, partiendo de los resultados que nos ha arrojado el 2020. Y si, por ejemplo, en las evidencias de las unidades que tengan relación con los propósitos y la estrategia Aprendo en Casa, si terminamos con un 32%, este año 2021 queremos aumentar a un 90%. Tenemos un 8% que queremos mejorar, ¿no? Una propuesta y es un reto para nosotros los directivos, pero también para los docentes, ¿no? Si tenemos un 18% de docentes que no cumplen con eso, queremos bajar este porcentaje a un 10%. Ahora, en relación a las cantidades, tenemos que hay un 3% de docentes, no que es poco, que tenían entre 1 y 8 al momento de monitorear, cuando queríamos verificar por el WhatsApp, solamente tenían esa cantidad. Había un 3%, queremos bajarlo a 0%. Y aumentar, por supuesto, acá, ¿no? Si acá tenemos de entre 17 a 24 estudiantes, un 27%, mejorarlo en un 35%. Por supuesto, de 25 a más, mejorarlo en un 40%, ¿no? Ahora, en la evaluación formativa, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, que hay un 25% que retroalimentan de manera elemental, queremos bajar esto, pues, a un 15%, ¿no? Es ambicioso, por supuesto, pero es lo que se está colocando, ¿no? En la descriptiva,
tenemos un 20%, ahí queremos aumentar un 25%, un 5%. Y en la reflexiva, que es a lo que todos los docentes apuntamos, a tener una retroalimentación reflexiva, en el 2020 tenemos un 55%, queremos mejorar en un 60%, ¿no? Ahora, en la elaboración de instrumentos, los docentes tenemos un 13% que no tienen instrumentos de evaluación. Queremos bajar a un 5%. Tenemos un 87% que sí tiene sus instrumentos de evaluación. Queremos aumentarlo a un 95%. En la elaboración de los criterios de evaluación, que elaboren sus criterios de acuerdo a los estándares, a los desempeños y a las evidencias, tenemos un 73% que no cumple. Pensamos bajar a un 60%. Y tenemos un 27% que cumple, pensamos aumentar en un 40%. Por supuesto que son porcentajes muy ambiciosos, pero siempre hay que tener un objetivo, una meta a lo que tenemos que apuntar, porque es parte de nuestra misión el tratar de mejorar, ¿no? Ahora, ya se ha presentado a la dirección el Plan Anual de Monitoreo y Acompañamiento y Asesoramiento Pedagógico 2021, luego lo voy a socializar en las horas colegiadas, y ya tenemos las fechas de los 3 monitoreos, ¿no? El primer monitoreo va a empezar del 23 de abril al 20 de mayo, ¿no? El segundo monitoreo del 14 de julio al 27 de agosto. El tercer monitoreo del 27 de octubre al 4 de diciembre. Esas son las fechas que tenemos, ya haremos el cronograma, ¿no? Bueno, colegas, con esta hermosa vista y con un sol resplandeciente que hasta ahora tengo calor, solamente me queda decirles a todos ustedes muchas gracias. Eso sería todo. Bien, gracias a los dos subdirectores por la ponencia de hoy. Con eso estamos prácticamente concluyendo